Eh, ok, en este momento se está grabando. Ya, igual puedes empezar porque ya me sale que se está conectando. Ok, buenas tardes chicos. Hoy vamos a ver números complejos, operaciones y representación gráfica. ¿Cuál es el objetivo de la sesión del día de hoy? Es poder expresar como par ordenado o en forma rectangular empleando la constante imaginaria y, dado la constante imaginaria y, nos vamos a enfocar mucho en esta constante. Eh, También lo que son los cálculos de potencia de la unidad imaginaria y también poder simplificar expresiones complejas, empleando la potencia de i y propiedades algebraicas de los números reales. Cada un número complejo, determinar su conjugado y establecer condiciones para la igualdad de los números complejos. Definamos qué es un número complejo. Es el conjunto de pares ordenados, es un conjunto C, que va a ser igual a Z, que eso es igual al conjunto, o eso es igual al par ordenado, perdón, XY, tal que X va a pertenecer a todos los reales y Y también va a pertenecer a todos los reales. Pero ¿qué quiere decir esto? Es que X, si tengo un par ordenado X1, Y1, digamos que tengo, estos son X y estos son Y, ¿verdad? Entonces tengo mis puntos en X, mis puntos en Y. Entonces, si tengo un par ordenado X1, digamos esto, arbitrariamente, X1 y Y1, va a ser la suma de X2, que es otro par ordenado, más Y2, ¿ok? Y eso va a ser igual a decir que X1 más X2, coma, Y1 más Y2, y X1, Y1 por X2, Y2, va a ser igual a que voy a multiplicar los dos pares ordenados de X menos los dos pares, multiplicar, a ver, se multiplica los dos pares de X, o sea, 1 y 2, menos los dos pares que también se multiplica de Y, 1 y 2, coma, la multiplicación de esos dos pares en X más la multiplicación, perdón, en este caso acá era la multiplicación del primer par de X, coma, el segundo par de Y, más el segundo par de X por el primer par de Y. O sea, este es el primero, este es el segundo. Primero y este es el segundo. Entonces, esto se denomina conjunto de números complejos. Un número complejo puede representarse en forma de par ordenado, como lo que vimos, como lo que está aquí, ¿no? Como está representado de esta manera, que z es igual a x, y, o en forma rectangular, que también llamada estándar, ¿ya? En este caso esto, forma triangular, ¿ok? Entonces, puedo expresarlo en un par ordenado o en una forma triangular, que también se llama estándar. En esta última expresión, x representa la parte real y la parte imaginaria y. Al valor y va a ser igual la raíz de menos 1. Sea, mi valor de la constante y va a ser igual a la raíz de menos 1, que se le denomina una unidad imaginaria. Esta i se le denomina imaginario, ¿verdad? Y va a tener un valor que va a ser la raíz de menos 1. Recordar siempre eso. De esta forma, el número complejo, z, que es igual a menos 1,4, esto es un par ordenado, también puede escribirse como z, que es igual a menos 1, que es el par ordenado x, más el par ordenado y, multiplicado por esa imaginaria, ¿verdad? Entonces, el número complejo x más 0i generalmente se escribe como x y constituye a un número real puro. O si tengo el número complejo 0 más yi,
Generalmente se escribe como y y constituye un número imaginario puro. También se le suele denominar a la parte real del número complejo simplemente como RE y a la parte imaginaria como IM. O sea, la parte real de los números complejos o una parte imaginaria de esos números complejos. Ahora, el conjugado de un número complejo z se obtiene cambiando el signo de la parte imaginaria de dicho número y se denota por z. En un ratito. Entonces, de aquí tenemos que si z es igual a 2 menos 6 y imaginario, su conjugado es que simplemente le voy a cambiar el signo. Z es igual a 2, o sea, z sombrero va a ser igual a 2 más 6i. ¿Ok? Ahora, para efectos de operaciones, vamos a tener, perdón, cómo se comportan las potencias de la unidad imaginaria. Espérenme un ratito. Entonces, para efectos de operaciones, es muy útil conocer cómo se comportan las potencias de la unidad imaginaria. I, ¿no? Que al elevar i a las potencias enteras como 1, 2, 3, 4, se obtiene lo siguiente. Si yo tengo i a la 1, va a ser igual a i. Si tengo i a la 2, va a ser igual a menos 1. ¿Por qué? Recuerden que i era raíz de menos 1, ¿verdad? Si yo esto lo elevo al cuadrado, obviamente tengo que elevar al cuadrado esto. Se simplifica, se simplifica y tengo que i al cuadrado es igual a menos 1. Lo mismo acá, si i al cubo es igual a menos i, si nosotros hacemos esta expresión, si nosotros resolvemos esta expresión al cubo, me va a dar este resultado. Lo mismo a la cuarta me va a dar este resultado. Porque en este caso sería que me quedaría algo así. Eso es igual a 1, si tengo i a la cuarta. Y este comportamiento es muy cíclico, es decir, se repite cada 4 potencias enteras. De aquí, por ejemplo, estas son mis 4 primeras potencias, ¿verdad? Pero si yo vengo y hago mis 4 siguientes potencias, o sea, i6, i7, perdón, i5, i6, i7, i8, me va a dar los mismos resultados que están acá, los mismos. Y así mismo las 4 de nuevo. Entonces, es cíclico, o sea, se repite 4 potencias enteras siguientes, ¿no? Por ejemplo, tengo un ejemplo aquí, ¿no? ¿Cuál es el valor de las siguientes expresiones? I a la 21, I a la 62, I a la 89, I a la 96. Entonces, aquí podemos hacer operaciones matemáticas, ¿no? Si tengo I a la 21, yo puedo decir que I a la 20 por I a la 1, ¿verdad? Ok, yo sé que ese I a la 20 lo puedo dejar expresado como I a la cuarta elevado a la 5 por I a la 1. En este caso, I a la 1 me va a dar igual a I, ¿no? Ahora, si yo resuelvo esto que está aquí, me va a dar I. Todo esto me va a dar I. Me va a dar I. Y así mismo con el siguiente, ¿no? Puedo lo que es separar mis números imaginarios, simplificar y simplemente con los valores de cada uno de las potencias enteras. Entonces, una forma práctica de deducir el valor de la potencia i a la n es con n mayor a 4. Es dividiendo n para 4 y trabajar con el residuo de esta división. ¿Ok?
Ahora, hay algunas operaciones que se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, tenemos suma de números, suma entre números complejos. La suma entre dos números complejos, ya sea Z1 y Z2, es otro número complejo, cuya parte real es la suma de las pares reales de ambos, y cuya parte imaginaria es la suma de las partes imaginarias de los referidos números. Entonces, esta operación se puede representar de esta manera, como lo vimos al comienzo de la sesión. Si yo tengo una suma de pares de ordenado, eso va a ser igual a la suma de pares reales de ambos, ¿ok? O sea, de los mismos pares ordenados de sus coordenadas. Por ejemplo, X se suma todos los pares, todos los puntos en X, ¿no? X1, X2, X3, X4, coma, todos los puntos de Y, Y1, Y2, Y3, Y4. Eso es lo que quiere decir que es la suma de las partes reales de ambos. Ahora, la suma de números complejos, Z1, Z2 y Z3, se debe de cumplir con algunas propiedades. Las propiedades que hemos aprendido desde un principio. Se aplica la conmutativa, la asociativa, los elementos neutros y elementos inversos adictivos. Prácticamente esto es lo que hemos visto en todo el curso. Las propiedades de la suma, de la multiplicación y la división también aplica para los números complejos. Donde, por ejemplo, si yo tengo que para todo Z1, Z2 va a pertenecer a mi conjunto de pares ordenados, entonces yo voy a decir que eso va a ser igual a que la suma de Z1 más Z2 va a ser igual a la suma de Z2 más Z1, conmutativa. Si es la asociativa, es que asocio cada número, cada suma de números complejos con cada uno de los pares ordenados que tengo dentro de mi, de mi, de mi representación o de mi operación, ¿no? Tengo, si para todo Z1, Z2, Z3 pertenece a ese conjunto, entonces Z1 asocio con esos dos pares ordenados. O a su vez puedo asociar Z3 con esos dos pares ordenados o Z2 con esos dos pares ordenados. Eso es una asociativa. Elemento neutro es aplicando que existe un par ordenado que empieza desde el punto inicial, 0,0, y pertenece a ese conjunto que para todo X, Y también va a pertenecer a mi conjunto de operaciones, donde ¿cuál va a ser mi operación? Que mi par ordenado X, Y más ese punto inicial va a ser igual al punto inicial más mi par ordenado. Y eso va a ser igual a decir lo mismo. O sea, me va a ir me va a dar el mismo resultado. X, Y, que es mi par ordenado. ¿Ok? O sea, la suma de mi par ordenado más el punto inicial va a ser igual a mi par ordenado, que es X, Y. Eso es lo que nos dice el elemento neutro. El elemento inverso aditivo es que para todo X, Y que pertenezca a C, va a existir una X y una Y arbitrariamente que va a pertenecer a ese conjunto, donde la suma de mi par ordenado más mi par ordenado arbitrario va a ser igual a 0,0, o sea, al punto inicial, elemento inverso aditivo. ¿Ok? Bueno, esta es la demostración. Eso es, la verdad que eso se aplica en los ejercicios. Más lo que quiero que se enfoque ahorita son en la teoría. Déjeme ver, ya, ok. Va en la multiplicación de un número complejo por un valor real. Sea un alfa que va a pertenecer a todos los reales y z que va a pertenecer a todo número complejo, esta operación se define como que esa alfa va, que para mí yo le puedo definir que es una constante o un parámetro, ¿ok? Entonces, sea con esa constante que multiplique a c, eso va a ser igual que esa constante va a multiplicar a mi par ordenado. Y esa constante al multiplicar a mi par ordenado ingresa al par ordenado, o sea, constante por x, alfa por y. Y se debe de cumplir ciertas propiedades, que
alfa por z es igual a decir z por alfa, que alfa por otra constante que esté ingresada dentro de mi z va a ser igual a la multiplicación de esa constante por z. 0 por z es igual a mi punto inicial. Alfa más beta, la suma de mis dos constantes por z, va a ser igual a alfa, a mi constante por z más mi otra constante por z, asociativa, recuerden. Lo mismo acá, asociativa, ¿ok? Multiplicación entre números complejos. Sea z1 igual a x1, y1 y z2 igual a x2, y2, el producto entre z1 y z2 está dado por z1 por z2 es igual a la multiplicación de esos dos pares ordenados, ¿ya? Donde la multiplicación de esos pares ordenados va a ser x1 por x2, o sea, mi primer punto y mi segundo punto se multiplica, luego se resta con el punto de llegada, que es y, con los dos puntos de llegada, coma, el punto de inicio por el punto de llegada 2, más el punto de inicio, el segundo punto por el punto de inicio de y. Estas operaciones para los números complejos, Z1, Z2 y Z3, cumplen con las siguientes propiedades: conmutativa, asociativa, elementos neutros y elemento inverso. Lo mismo que hemos visto en las propiedades de la suma. ¿Ok? División entre números complejos es que para hallar el cociente entre dos números complejos como denominador no nulo, se debe multiplicar y dividir por el correspondiente complejo, conjugado el denominador de la fracción, a fin de expresar como un número real el dominador de dicha fracción. La verdad que esto no toma mucho en el examen, entonces no es algo muy relevante. Veamos la representación geométrica, ¿no? Esperen un ratito. ¿Y dónde era? No me quedé. Ok, aquí. Ok. En la representación geométrica, donde tenemos el coseno, el seno, tangente, cosecante, eh, bueno, eso es lo más importante que debemos de saber. Esto es estas son una representación geométrica, ¿no? Dentro de mi número complejo. Entonces, multiplicación entre números complejos. ¿Qué es lo que yo voy a detener aquí? Es que Z1 va a ser igual a R de R1 por, un momentito, ok, R1 por Euler a la teta 1 y Z2 es R2 por Euler teta 2. Z1 por Z2 va a ser igual a la multiplicación de esas dos representaciones geométricas, ¿ya? Donde lo que hago aquí es solo expresiones algebraicas, ¿no? Resolviendo una expresión nada más. Como se están multiplicando aquí, lo que hago es que R1 y R2 sale a multiplicarse ambos, y Euler a la teta 1 más teta 2. Recuerden que todo lo que está en el exponente, todo lo que está elevado, se suma, lo que está arriba se suma entre ellos, ¿no? Entonces, obviamente, cuando hay una multiplicación aquí, lo que está elevado se suma, se baja ese R1 y ese R2 y se lo deja afuera, se multiplica con ese Euler y se suman los exponentes. Luego eso, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir toda esta expresión que está aquí? Es que Z1 por Z2 va a ser igual a R1 por R2 por el coseno de teta 1 más teta 2 más
la imaginaria por el seno de teta 1 más teta 2. Ahora, una división entre números complejos es que tengo z1 y z2 va a ser igual a la división entre esas dos representaciones geométricas. Donde, ¿cómo me dice que se hace aquí? Es que R1 sobre R2 por Euler a la teta 1, recuerden que cuando es división se resta, teta 1 menos teta 2. Así se expresa de esta manera. Donde esto está representado, si lo quiero ahora esto representarlo geométricamente, va a ser igual que R1 sobre R2 por el coseno de esa resta de las dos, por el coseno de la resta de las dos tetas, más la imaginaria por el seno de las dos, de los dos tetas, la resta de los dos tetas. Pero ¿qué quiere decir si tengo una potencia? Es que si n es un entero positivo, aplicando la multiplicación sucesiva, se tiene lo siguiente. Si tengo z a la n potencia, eso va a ser igual a la representación geométrica por Euler a teta sobre n potencia, lo que hago que eso va a ser igual, z de n potencia va a ser igual a que esto se multiplica con esto, o sea, se eleva, R se eleva con N, y este el Euler a la teta se multiplica con N, o sea, R a la N potencia por Euler teta N potencia. ¿Ok? Radicación de números complejos me dice que si Z es igual a R de Euler a la teta, es un número complejo diferente de cero. Y n es un número entero positivo. Entonces, existen precisamente n diferentes de número complejo, que lo voy a llamar W0, 1, 2, n-1, ¿ya? Que son las raíces enésimas de z. Pero sea W igual a delta de Euler a beta, una raíz de n enésima, deben cumplirse que la potencia de W debe ser igual a Z. Ahora, definiendo esto, voy a decir que delta va a ser igual a raíz de n de R. Entonces, por lo tanto, defino que por todas las raíces de enésima, voy a tener que WK va a ser igual a la raíz potencia de n, de R teta de Euler, R por Euler a la teta, y eso va a ser igual a esta misma expresión, pero recuerden que era esto. Esta expresión que está aquí es la expresión teta más 2, más 2k de x más 2k de pi sobre pi. Y eso va a ser dependiendo de que x tome valores de 0, 1, 2 hasta n menos 1. ¿Ok? Entonces, de tomar en cuenta que estas raíces pertenecen a una circunferencia, ¿verdad? A una circunferencia centrada en el origen del radio, que es 0, igual a la enésima real positiva del radio. El argumento de una de ellas es que beta es igual a teta n. Y las demás están uniforme distribuidas a lo largo de la circunferencia, separados por ángulos cuya medida es 2pi sobre n, perdón. ¿Ok? Y para terminar, funciones polinomiales, que cuando analizamos los ceros o raíces de las funciones cuadráticas, las funciones polinomiales, en el capítulo 3 habíamos observado que para ciertas situaciones de dicho valor no son reales. Entonces, con la definición es posible encontrar las referidas raíces. Ahorita mi compañero le va a dar la que es la parte de ejercicios sobre el tema visto el día de hoy. La verdad que es muy corto. Walter, ¿estás ahí? Sí, hola, ok, sí, vamos a empezar con otra parte y al menos como pequeña introducción antes de que vaya a compartir la pantalla, recordemos que al menos cuando estábamos resolviendo algunos sistemas de ecuaciones o también cuando estábamos hablando de funciones polinómicas, por ejemplo, las de segundo orden. Déjenme escribirlo rápido por acá, eso no es parte de lo que tenía que mostrar, pero déjenme escribirlo rápido.
Ya, por ejemplo, recordaremos que a veces, de acuerdo a un polinomio de orden 2, cualquier polinomio en específico, nosotros debemos encontrar las raíces. Y, por ejemplo, a veces teníamos este tipo de expresión, x al cuadrado más 1, ¿ok? Entonces, nosotros al momento de hacer el despeje teníamos esto de aquí y nos encontrábamos con esto de acá. Ok, entonces, lo que nosotros estamos viendo, el estudio de complejos, de alguna otra forma, incluso como ya lo sabrán, en matemáticas siempre se busca obtener una explicación de todo. Entonces, que nosotros obtengamos este tipo de respuesta, lo cual previamente nosotros no estábamos explicando, de alguna otra forma se tenía que estudiar. Y a esta expresión de aquí es a lo que nosotros le llamamos número complejo, ya que ese menos uno pasa a ser de esta forma, más menos i. Y esa es la función que tienen los números complejos. Ok, antes de introducir también una parte de ejercicios, al menos, ya que creo yo que la forma bicanónica y las polares, sí me gustaría dejarlas apartadas porque al menos me gustaría familiarizarnos un poco más con estos números complejos. Ok, permítanme. Ok. Listo. Nosotros para los números complejos, incluso como vimos la notación, y tampoco para que se familiaricen con las notaciones de X y Y, usualmente nosotros poseemos este tipo de términos, A más B, I, y a partir de esto nosotros debemos de manejar una notación específica en la cual nosotros sabemos que para ese Z, A y B son números reales, pertenece al conjunto de los números reales, y sabemos que I también se define por otra relación. Y la relación por la cual se define es i al cuadrado, donde que i al cuadrado es igual a menos uno. Por eso es que donde que teníamos nuestro menos uno, ese menos uno es reemplazado por i al cuadrado y el cuadrado se elimina de tal forma que nosotros obtenemos i. ¿Ok? De ahí sale el más menos i, en el caso de que no lo hayan podido notar. ¿Ok? Creo que ahí queda un poco mejor explicado. Y bueno, al menos esta parte de aquí, este tipo de ecuación, el cual nosotros obtenemos, se llama, o sea, es el complejo Z, el número complejo Z, y a esto nosotros decimos forma binómica. Como teoría, o sea, en el caso de que ustedes encuentran, no encuentren ecuación, sino que encuentren la binómica de Z1, Z2, ¿ya ok? Es por nombre, y bueno, como ustedes saben, ya la parte A y B pertenece al conjunto de los reales. A, nosotros lo conocemos como el componente real de la forma binómica, o vamos a decir ecuación que es más corta. A forma el componente real y B también es un número real, pero ¿cuál es el problema? Que está multiplicándose por el imaginario. Por lo tanto, B se transforma en la imagen de la ecuación. Por lo tanto, la imagen de Z, nosotros esperamos que sea, lo voy a escribir acá, la imagen de Z suele ser B, y en cambio, la parte real de la ecuación para Z es A, ¿ok? Entonces, y el número, y bueno, el complejo pues es el I. Entonces, todo este conjunto de números complejos, todo el conjunto, todo el espacio de números complejos se simboliza por este símbolo de acá, que ya les había presentado en más de una ocasión en veces anteriores, el cual nosotros definimos Z como A más B I, donde A y B pertenecen a los números reales y i al cuadrado es igual a menos uno. ¿Ok? Esta básicamente es la composición. Básicamente todo número real A es un número complejo, ya que puede expresarse como A más 0i. Así los números reales se identifican como una parte de los números complejos también, creo. Y todo número de la forma BI llamado imaginario, esta parte de aquí, este componente se llama imaginario puro, es un número complejo de parte real nula y puede expresarse como 0 más BI. Ok. Entonces, por ejemplo, usualmente los números complejos, voy a escribir aquí ciertos ejemplos. Por ejemplo, un número complejo uno podría ser 3 más 2i. La parte real va a ser 3. Déjame borrar esto. 3 más 2i. La parte real, como ustedes saben, es el componente 3. La imagen va a ser el número 2. Y bueno, involucra el componente imaginario para la ecuación. Asimismo, nosotros encontramos con un Z2, en el cual nosotros tenemos
un medio, menos 5i, por último un z sub 3 donde que nosotros teníamos únicamente el componente real, o también, bueno, voy a poner un último más, obtenemos únicamente la parte, el componente imaginario. ¿Ok? Y esta forma es como el espacio, básicamente con la anotación de acá, esta de aquí representa todos los números complejos los cuales nosotros podamos estudiar, ya que el cero también pertenece a un espacio real, así que de la misma forma podemos obtener la misma complejidad, al menos para obtener otro tipo de ecuación y otras formas. Ok, entonces hay que tener en parte, hay hay algo de lo que se llama igualdad de números complejos. Por ejemplo, lo voy a anotar aquí, que esto sirve al momento de trabajar con problemas. Igualdad de números, ay, perdón, de números complejos. Y nosotros tenemos, por ejemplo, se dice que el número complejo Z1, A más BI, y Z2 igual a C más DI, son iguales sí y solo sí, son iguales sí y solo sí. Tenemos la siguiente, se cumple lo siguiente, A es igual a C y B es igual a D. Es únicamente como para representar igualdad. También se pueden expresar opuestos de un número complejo. Bueno, aquí ya saben que vamos a estudiar los números complejos. Opuesto a un número complejo, por ejemplo, tenemos el Z1, tenemos el 3 menos 2i, y tendríamos su opuesto, el cual sería, perdón, el cual sería menos 3 más 2i. ¿Ok? Asimismo, nosotros podemos obtener el conjugado para esta ecuación, que el conjugado justamente es el término opuesto. Voy a poner acá el mismo ejemplo, ahí no nos lo he puesto. El conjugado. El conjugado viene dado, por ejemplo, sea Z1, voy a poner el mismo ejemplo que arriba, pero con el otro signo. Y su conjugado, en cambio, va a ser, el conjugado representa esta parte de acá, sería 3 menos 2i. Y listo. Ok, ya. Y bueno, creo yo que en este momento vamos a montar sí, unas operaciones para que lo puedan ver de forma más clara, ya que el día de hoy solo quiero ver que vean la naturalización de los números complejos. Vamos a representar dos sumas. Por ejemplo, sea, este es el ejercicio, sea Z1 igual a 3 más 2i, chuta, y Z2 igual a 1 menos 2i. Vamos a realizar la representación de una suma. Por lo tanto, tenemos Z1 más Z2, y esto va a ser igual a 3 más 2i más 1 menos 2i. Ok, una vez nosotros con esto, incluso aquí podríamos, para manejar esto mejor en términos de notación, que es lo que vamos a trabajar, a este menos 2 vamos a mostrarlo de la siguiente forma, que vamos a poner un más, que lo más probable es que después lo tengamos que romper, menos 2i, ¿ok? De tal forma que nosotros vayamos a hacer una agrupación entre componentes reales y las componentes imaginarias, 3 más i más 2 menos 2i, ¿ok? Y con estos otros que tenemos aquí, 4 más 0i, ¿ok? De la misma forma, existe la resta, donde nosotros vamos a tener 3 más 2i, y vamos a tener menos 1 menos menos 2i, y de tal forma que dentro de esta ecuación vamos a transcribir 3, aquí sería 3 menos 1, y la otra parte sería
2, ya ok, más 2 menos menos 2 y la parte entera. Ok, 3 menos uno únicamente nos queda 2 y la parte imaginaria nos queda menos por menos más y da 2 más 4 ahí. Ok, de esta forma nosotros tenemos la resta, al menos como para conocer las operaciones, como les dije. Tenemos el producto, del cual nosotros del producto obtenemos lo siguiente, uno menos 2 y de esta forma, al menos la parte del producto, en sí, por ejemplo, ustedes han estudiado lo que es al producto punto. Usualmente el producto punto se lo descompone y se lo realiza de forma que un término sea multiplicado por los otros y también existe incluso eh, la producto cross. Al menos aquí, justo para la que son ecuaciones y los números complejos, también aplicamos esas propiedades. Eso creo que lo vimos en el capítulo cuando estamos delimitando las propiedades para una multiplicación. Entonces lo mismo ocurre aquí, por lo tanto, no es como que genera ese, digamos que un problema al menos ahí en la parte de la ecuación, por lo menos sería 3 más 4 y la parte imaginaria nosotros tendríamos nuestro 6 y un más 2 para la parte imaginaria, obteniendo la final. Creo que aquí se me pasó un menos, 3 por la parte imaginaria, menos 6. Ok, sí, se me pasó un menos. Espera un momento. Menos 6 y la parte imaginaria que nos está quedando también es 2 por 2 más 4. No, perdón. La última parte que nos queda imaginaria es 2i por uno más 2. Y de esta forma nosotros obtenemos el i, que es la parte imaginaria, así teniendo nosotros como parte real el 7. Y por último tendríamos un menos 4i. Y por último, también lo último que nosotros tendríamos es la raíz que existe para esos términos, la cual nosotros vamos a tener 3 más 2i y uno menos 2i. Aquí usualmente se usa el conjugado, por eso es que se planteó esa ecuación. Por ejemplo, el numerador no va a seguir cambiando, pero a medida por menos, más o menos destruir ese tipo de cosas, tenemos que usar el conjugado del denominador, más o menos como cuando hacemos racionalización, que incluso la racionalización usualmente se demuestra también uno menos 2 y acá tendríamos uno menos 2 Ok, entonces a partir de esto nosotros podemos realizar la descomposición y aquí tendríamos 3 por uno más lo que es 2 menos 2. Ok, déjame borrar una cosa. Más 2 menos 2. Acá en el denominador tendremos uno al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto únicamente involucrando lo que es la parte imaginaria. Ahora vamos con la parte, no, perdón, esta es la parte, el componente real. Y nos falta el componente imaginario, el cual nuevamente va a ser 2 por uno menos 3 por menos 2. Acá tenemos el i. Y de tal forma acá abajo únicamente tendríamos nuevamente las partes imaginarias, que sería uno al cuadrado más 2 al cuadrado. Básicamente los componentes que existen de la ecuación z2 nosotros los elevamos al cuadrado. Como si estuviéramos sacando el módulo de la ecuación. Ok. Por lo tanto, aquí, bueno, son operaciones. Aquí arriba nos quedaría 3 menos 4 menos uno sobre cinco. Lo voy a escribir acá, menos uno sobre 5 más lo que es, tenemos 2 menos 6, no, menos por menos 6 es
6 positivo 2, 8, y acá abajo nos queda nuevamente 5. De hecho, siempre, cuando ocasionalizan, siempre los denominadores tienen que ser iguales y esta sería la solución de la división. Y que al menos esta parte comprende a lo que es como operaciones. Igual, realmente son, al principio no es familiarizada porque incluso ya no, la multiplicación no usualmente no se resuelve como uno generalmente la resuelve, sino como un producto punto especificado para los números complejos, ya que tiene una delimitación en particular. Y al mismo tiempo que en la división uno comienza a realizar esto que es la racionalización. Ok, déjenme observar una cosa más. Unas que otras propiedades, creo yo, que las voy a anotar también, incluso para que sean mucho mejor las partes anteriores, es que usualmente, que incluso como ya lo dije, cada ecuación tiene un conjugado, que incluso es lo que usamos para resolver la división. Esto básicamente pertenece a que el z también pertenece a los números reales. De tal forma sabemos que si un conjugado se suma con su ecuación natural, obtenemos dos veces a. En cambio, si se aplica una diferencia con el conjugado, obtenemos dos veces bi. Y si obtenemos un multiplicado de su conjugado, que es lo que teníamos en las raíces, tendríamos a al cuadrado más b al cuadrado. Por eso, como se darán cuenta, en la parte del denominador se eliminaba, porque aquí tenemos un producto punto entre una ecuación con su conjugado, por eso teníamos esto de acá. O sea, para que lo vean un poco más rápido, porque de hecho sí hay una demostración de cómo se realiza eso, porque sí debería cumplirse eso ahí. También tenemos que el conjugado de una suma va a ser igual a la suma de sus conjugados. Y también tenemos que el conjugado de un punto producto va a ser igual al punto producto de sus conjugados. También tenemos que la negación de un conjugado va a ser igual al conjugado de la negación. Y también el conjugado de una división va a ser a la división de sus conjugados. Y creo que me falta una más, en la cual se tiene que especificar una regla, la cual ya la conocen, que es la de... Ay, perdón. Es la de cuando yo tengo el término en el denominador, tenemos que restringirlo para que se sea diferente de cero, para no producir un infinito. Y este z tiene que ser distinto de cero. Porque, como yo les mencioné en clases anteriores, uno sobre cero es igual a infinito y esto se conoce como una indeterminación, la cual no debería de tratarse. Y usualmente, de hecho, para esto no hay como que un manejo de esto. Incluso en cálculo lo que se utilizan términos, ya lo que es para derivación, hay algo que se conoce como el L'Hopital, que es para eliminar estas indeterminaciones, o también otros métodos como límite para, con definición de límite para eliminar estas cosas. Pero eso ya es, de hecho, para eso se estudia precálculo. Ok, entonces déjenme plantear acá algo más que incluso es el plano este es un plano complejo, así como existe un plano para los números reales. Para terminar con esto, nosotros no tenemos, por ejemplo, esta parte de aquí y sabíamos que estábamos dejando al menos dos componentes reales en estas ecuaciones donde estábamos hablando de A y B. Y como sabemos, A y B, estos componentes del número complejo pertenecen a los reales. Por lo tanto, B es la parte del componente imaginario. De tal forma, la unidad imaginaria también tiene una definición. Se crea una correspondencia, creo que se dice biunívoca. Biunívoca básicamente es esta representación de aquí del número complejo, ¿ok? Donde la unidad imaginaria se define como 0 y 1, ya que al afectar a la ecuación, si se darán cuenta, a más bi, nosotros en sí, a la ecuación para graficar, tenemos el punto AB, y en sí, el 1 solo le corresponde a la parte imaginaria, entonces, y multiplicado por esto de aquí, únicamente nos va a corresponder a este punto de acá, que es una representación a la final. Como lo dije, creo que era de unívoca,
Y de aquí es donde que nace o sea, para graficar este punto de A y B, nosotros sabemos que tiene una equivalencia, la cual corresponde al mismo z, que incluso lo venimos viendo, es la parte de acá. Esta parte de aquí, nosotros hay que descomponerla en dos tipos de ecuaciones, donde nosotros vamos a tener un z como a más 0i, donde para este término nosotros obtenemos un punto, el cual va a ser como a0, mientras que para la otra descomposición de z tenemos un 0 más bi. Acá la parte imaginaria no existe, en cambio acá la parte imaginaria sí existe, mientras que la componente real no. Y en cambio, para esta parte de aquí, nosotros obtenemos de la misma forma un punto, el cual va a ser 0b. De esta forma, se arregla la correspondencia para nosotros generar nuestro punto, que incluso voy a graficarlo. Sí, sí, voy a hacer una graficación para que lo puedan ver también. Voy aquí. Ya, listo. Déjenme ver una regla. Creo que tenía por aquí. Ok, no lo tengo. Ya, ok. Lo que vamos a graficar en este momento va a ser esta parte de aquí y vamos a definir las, eh, los ejes, ya que en esta parte los ejes tienen otra representación, obviamente. No es X y Y. Ok, la última parte se fue. Creo que se eliminó todo. Sí, se eliminó todo. Ya, ok. Ya listo. Por ejemplo, el término de aquí sí se va a conocer como cero, eso no ha cambiado, pero cuando estamos hablando de esta parte, de este eje, nos referimos a la imagen de Z. Que claro, esa imagen de Z ustedes le pueden dar una representación, pero usualmente es el componente imaginario el que va representado en el eje al cual nosotros o sea, en un espacio, este espacio complejo, en un espacio real, nosotros lo conocíamos como el eje Y. En cambio, acá va a estar la parte natural, a la cual nosotros conocemos como el componente real. Y de esta misma forma nosotros tenemos A, B, y al momento de graficar un punto en particular, como el punto A y B, después de realizar la descomposición que vimos anteriormente, esto de aquí genera eh, su componente imaginario, su componente real, y sabemos que de la misma forma esto va dependiente de un número imaginario. Por lo tanto, usualmente los puntos al momento de graficar, eh, también existen operaciones entre puntos, ya que usualmente nosotros para calcular rectas y todas estas cosas usamos operaciones entre puntos. Por lo tanto, siempre se define como un punto uno a y B y como un segundo punto a C y D. Y obviamente lo que se puede pensar es cómo se realizan las operaciones entre puntos para determinar al menos un tipo de asignación al momento de realizar gráficos, que para lo cual sí lo hay. Entonces, la idea del, de realizar un gráfico es que las operaciones son naturales. Por ejemplo, saben que existe una suma. La suma, pues básicamente las mismas propiedades, todo es normal, la resta de la misma forma. El producto, usualmente se usa el conjugado para descomponer la parte del denominador y la raíz de la misma forma como usamos anteriormente. Ya que lo que también nos interesa aquí a nosotros es conocer es para estos puntos o para las ecuaciones, las cuales son representadas, van a ser sus módulos y por supuesto los argumentos de cada uno de los números complejos. Ok, usualmente el argumento viene por otra notación, la cual ustedes la han visto, que es por el teorema de Pitágoras. De hecho, el teorema de Pitágoras ayuda a obtener el módulo del vector, el cual viene compuesto por esta parte. Incluso si se dan cuenta, parece al producto punto, pero claro que aquí nosotros no tenemos la raíz y eso depende ya que estamos estudiando el módulo como tal, donde nosotros también definimos argumentos de un número complejo en el cual nosotros vamos a tener una existencia, un ángulo, el cual va a ser la dirección de nuestra ecuación compleja y usualmente depende asociado a, por ejemplo, en el espacio de los complejos, en el gráfico, dependiendo del cuadrante, va a influir si es positivo o negativo. Por lo tanto, al gráfico anterior de acá, déjenme ponerlo, usualmente se tiene esta representación
en la cual nosotros aquí obtenemos un ángulo y este ángulo de acá, este ángulo es primo por el hecho de que dio una vuelta entera, mientras que este ángulo de acá, déjenme volver a eso porque no se nota muy bien. Como se dan cuenta, el primero dio una vuelta entera. Por lo tanto, este es un ángulo conjugado, es un ángulo primo, y este de acá que llega hasta aquí es el ángulo tal cual, el cual a nosotros nos interesa, y el módulo, la magnitud, va a ser es básicamente lo que se conoce como hipotenusa, que ya también, lo más probable es que lo habrán visto, y pues ahí ustedes tienen el punto. Y otra de las cosas que también tienen que saber es que usualmente cuando los complejos son iguales a cero, es porque no posee un argumento como tal, ¿ok? Y nosotros, algo que podemos observar aquí por geometría, sabemos que este ángulo y su primo son dos argumentos de z. Por lo tanto, se puede hacer otra representación en la cual alfa va a ser igual a su primo conjugado más dos veces una revuelta por pi. Usualmente esa revuelta se conoce que pertenece a los reales, ya que puede tomar cualquier tipo de argumento. Y el argumento principal, usualmente lo voy a poner acá también, ya que básicamente esto corresponde a toda esta parte. Esto de forma gráfica, que incluso lo vamos a ver mejor también con la forma trigonométrica, que también la voy a dejar planteada antes de continuar la mañana, que por lo general, la ecuación z, que viene comprendida por este argumento, usualmente se pide que este ángulo esté comprendido entre 0 y 2pi, en que no se da una revuelta. Por lo tanto, nosotros conocemos la tangente del ángulo, que es el lado opuesto sobre el adyacente. El opuesto es b y el adyacente es a, de tal forma que tenemos que asegurar que esto exista, por lo tanto tiene que ser distinto de cero, la misma regla que les mencioné hace rato de la parte imaginaria, para realizar el análisis de todo esto. ¿Ok? Y por último, para empezarlo desde el día de mañana, es que todo esto de aquí va a tener su representación trigonométrica, ya que la idea para, o sea, tal vez lo más probable es que no entiendan esto, porque la verdad que todo esto es de forma teórica, más o menos como definición, porque todo esto no lo va a resolver tal cual como lo están viendo. De hecho, esto se resuelve con la siguiente forma, que es la trigonométrica, que incluso a veces la trigonométrica suele ser un poco complicada también resolver y la llevamos a coordenadas polares. Entonces, por el momento, esta ecuación de aquí, la que he escrito por último, es lo que se conoce como una representación de la forma trigonométrica, donde se está multiplicando el módulo a toda la ecuación, el coseno de alfa corresponde a la parte real, mientras que i por el seno del ángulo corresponde a la parte imaginaria. De tal forma que nosotros podemos trabajar hasta con ángulos, y la idea de manejar esta forma trigonométrica es para el cálculo de ángulos en el espacio complejo. Pero ahí para las resoluciones, usualmente es más fácil realizarlo de de la forma polar, que es lo que vamos a ver el día de mañana. Y bueno, la verdad que los últimos capítulos que nos quedan por ver esta semana, porque incluso creo que complejos acabamos el día de mañana, ya que la forma polar es la resolución y cómo se debe estudiar el ejercicio, lo vamos a continuar el día de mañana. ¿Ok? Entonces, eh, gracias por su asistencia, chicos, y esto sería la clase de hoy. Realmente esto como definición, incluso en el libro, la parte teórica, al menos de los números complejos, es bastante difícil de comprender al principio cuando uno está comenzando a estudiar. Por lo tanto, creo. Ok, entonces, por lo que hemos visto hasta ahora, se pueden retirar y el día de mañana vamos a continuar a la misma hora. En el caso de que no nos choque exámenes, porque nosotros el día de mañana comenzamos exámenes en la universidad y pues aún desconocemos ciertos horarios, así que tal vez pueda que lo recuperemos el jueves, pero al menos nos faltan tener dos clases esta semana más y la semana siguiente terminaríamos lo que es el curso de precálculo. Ok, chicos, entonces se pueden retirar.